que tienen que ver con ex ministros de Alberto Rodríguez A. Denuncias penales, denuncias por enriquecimiento ilícito, denuncias por malversación de fondo. ¿Y qué pasa cuando vos, que estás del otro lado, un trabajador, haces una denuncia? Bueno, la justicia debería ser ciega, independiente y no temerle a ningún apellido. Antonella, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Exactamente, creo que la justicia es uno de los temas que preocupa a la gente, principalmente aquellos que tienen que acudir a buscar soluciones en el ámbito de la justicia. Y hoy queremos hablar un poco de lo que es la eficacia político-criminal. Ese es el título de un informe que viene realizando desde 2019 el INESIP, que es un instituto que releva información concretamente política, judicial, en el ámbito del todo el país. ¿Y por qué la eficacia de los ministerios públicos fiscales? Los últimos datos disponibles son de 2021, donde a partir de información que proporcionaron la justicia de cada provincia, pudieron elaborar un ranking. ¿Para qué? Para determinar qué tan eficaz es el Ministerio Público Fiscal. Bueno, Ministerio Público Fiscal que hoy dirige Luis Martínez. Exactamente, es el jefe de los ministros, si se quiere, el Procurador General Luis Martínez. Y lamentablemente San Luis se encuentra en la parte baja de este ranking. ¿Por qué? Porque a partir de toda la información que pudieron relevar, bueno, tiene una eficacia de 1,39%. ¿Qué significa esto? Que solamente se resuelven muy pocas causas de las que ingresan al Poder Judicial. En números, concretamente en 2021, ingresaron más de 24.000 causas, pero resolvieron poco más de 300. ¿Qué quiere decir resolver? Bueno, en algunos casos es a través de condenas, otra posibilidad son aquellas suspensiones de juicios a prueba, y otra opción también que se da son los acuerdos resarcitorios. Bueno, cuando las partes acuerdan no llegar a juicio, bueno, se terminan las causas. Esos son los datos que arrojan de San Luis. Y un poco el objetivo de este informe es determinar, bueno, qué tan eficaz es la justicia, qué tantas respuestas le da a la gente cuando acude a la justicia. Y hacen énfasis en que tiene que ser eficiente. ¿Por qué? Porque en el caso de que no suceda esto, bueno, la gente, hay malestar en la sociedad, se genera violencia. Bueno, si yo no encontré respuestas en la justicia, bueno, busco las respuestas y busco justicia por mano propia. Son algunos de los hechos que se dan y que por eso hacen énfasis en cómo tiene que funcionar la justicia. Hablamos de datos, pero también hablamos de hechos, que son casos... Trajimos solamente 3 casos que llevan años en la justicia y que llevan años las familias de estas personas buscando una respuesta. No pasan los años y no llega a la justicia. Exactamente, bueno, y por eso justamente quisimos traer estos casos que han sido resonantes. Uno de ellos es el de Félix Dip. Recordarán un caso que conmocionó porque es un peluquero que trabajaba en pleno centro de la ciudad de San Luis, 9 de julio, entre Mitre y Chacabuco. Bueno, fue asesinado en 2018. Te preguntarás qué pasó en estos casi 6 años. 2018. Bueno, 2018, casi 6 años. Se van a cumplir dentro de poco. Bueno, no hay detenidos. No hay detenidos. No hay detenidos. Fue encontrado... un crimen aberrante también, ¿no? Exactamente. Se hicieron numerosas pruebas, por ejemplo, de ADN en la peluquería donde fue hallado el cuerpo, y no pudieron compararlos o no pudieron detectar de a quién pertenecía este ADN, de aquellas personas que habían estado ese día con Félix Dip. Hubo manifestaciones. El hombre de 47 años, bueno, fue una muerte violenta, fue lo que pudo determinar la justicia, y hoy por hoy no hay personas detenidas, no hay certeza sobre qué pasó ese día, y por supuesto marcamos la diferencia de cómo va avanzando la justicia en diferentes casos. No hubo justicia en este caso. No hubo, todavía no hay. La familia no pierde la esperanza, por supuesto, de poder encontrar al responsable o a los responsables que le quitaron la vida a este peluquero de 47 años. Nos vamos un poquito a un caso un poco más reciente, y para eso nos trasladamos a Cortaderas. Alejandro Bebo Ochoa también fue un caso que tuvo trascendencia nacional. Exacto. Porque fue secuestrado, estuvo 6 días secuestrados, hubo manifestaciones, reclamos de la familia porque querían, por supuesto, dar con él con vida. Finalmente, en abril del año 2019, el 2 de abril, fue hallado sin vida, había sido mutilado, tenía cortes en diferentes partes del cuerpo. Fue un crimen aberrante que conmocionó, por supuesto, Cortaderas, una localidad que hasta ese momento era muy tranquila. Incluso el cuerpo apareció en
en una zona que ya habían estado trabajando la policía, donde ya lo habían buscado. Donde hubo rastrillajes y demás. Exactamente, bueno, Bebo Ochoa es otro caso. ¿Por qué? Porque no hay detenidos. Casos inconclusos. Exactamente, hoy conversaba con la familia y con cierto pesar y ya resignados decían, no tenemos nada, no hay nada nuevo, no sabemos nada, más allá de que ahora estamos en feria judicial, bueno, en el último año tampoco hubo avances concretos, no hay personas detenidas, no hay una pista firme de quién pudo haberle quitado la vida a Alejandro Ochoa. Casos resonantes en el interior de la provincia de San Luis, ¿no? Exactamente. Y otro tuvo como escenario Santa Rosa del Conlara. Florencia Magalí Morales, sin duda fue uno de los casos más resonantes que tuvo San Luis porque se produjo en un contexto de pandemia. Fue el 5 de abril de 2020 que Florencia salió de su casa, iba a la comisaría, tenía un conocido en la comisaría número 25 de la localidad, donde le iba a pedir una tarjeta para comprarle los alimentos a su hijo, a sus hijos. Bueno, Florencia fue detenida porque no estaba habilitada para circular por el DNI par impar que regía en ese momento. Apareció a las horas sin vida dentro de una celda en la comisaría 25 de Santa Rosa. Hubo una investigación, la versión inicial fue que se había tratado de un suicidio, pero la familia descartó esta investigación, tuvieron que poner peritos, hubo varias autopsias. Lo cierto es que en el caso de Florencia hay 4 personas imputadas que son quienes estaban trabajando en la comisaría de Santa Rosa, pero no están detenidos. Ya pasaron, bueno, van a hacerse ahora en abril. Claro, porque era época de pandemia, momento de fase 1, no se podía circular por las calles y en ese momento fue la noticia que sacudió a toda la República Argentina también. Exactamente. Pero bueno, ¿la familia siente esa sensación de justicia, no? ¿O sí? Todavía no. Bien. O sea, hubo un cambio de carátula que tiene que ver con que ahora sí se investigó o sí se cree que hubo torturas que llevaron a la muerte a Florencia Magalí Morales. Pero bueno, hoy por hoy no hay nadie detenido, entonces es una justicia a medias. Hay expectativas de que finalmente en este año se pueda llevar adelante un debate oral contra los 4 implicados que son efectivos de la policía. Pero hasta el momento, nada. Anto, hablábamos recién de pandemia, ¿no? Y los casos que has puesto en escena, que has recordado aquí, tienen que ver justamente con una justicia inconclusa, con el sentimiento de familiares de decir, todavía lloro a aquellos seres queridos, pero no hay justicia. Bueno, épocas de pandemia donde decíamos el contexto de Florencia había salido a comprar en época de fase 1, mientras tanto, en aquel momento, aquí en la provincia, habían ex funcionarios de Alberto Rodríguez A en reuniones, en plena fase 1. Exactamente, bueno, también fue en el año 2020 en la ciudad de Juana Coslay, donde vecinos de Juana Coslay comenzaron a alertar a la policía porque en una casa habían varios vehículos y se escuchaba música, época en donde tampoco se podía circular. La policía llegó al lugar, se encontró con que era la casa de Cintia Ramírez, de la exsecretaria. Exactamente. Denunciada penalmente también, ¿no? Exactamente. Hubo inconvenientes para que la policía trabajara en ese lugar porque recibían órdenes mientras ella se comunicaba con otras personas para que frenaran este operativo, para que no avanzaran en determinar, bueno, qué estaba sucediendo. El motivo que dio Cintia Ramírez fue que era una reunión de trabajo, que habían estado en el Ave Fénix, pero bueno, hacía frío, no tenían buena iluminación y se fueron ella junto a sus funcionarios a su casa. Épocas de pandemia, COVID, moría gente, seres queridos, familiares. ¿Y cómo obró la justicia con esta denuncia? Porque fue denunciada en ese momento la exsecretaria de Deportes. Exactamente. Bueno, se puede considerar que es una de las causas que sí fue resuelta por la justicia. Con mucha celeridad, rápidamente. Mucho menos que lo que le demandó a la familia de Florencia Magalí Morales. En noviembre, a fines de noviembre, 2 semanas antes de que finalizara el gobierno, el 24 de noviembre, la causa fue archivada. ¿Por qué? Porque consideraron que no había incurrido en la violación del Código Penal, del artículo 205. El fundamento que tuvo la justicia para archivar esta causa es que estaba trabajando y que las medidas de cierta manera no alcanzaban a los funcionarios. Se tuvo en cuenta también una presentación que hubo desde la Fiscalía de Estado, una de las abogadas de la Fiscalía de Estado hizo una presentación también respaldando que estaban trabajando, que los funcionarios eran tan responsables que iban a la casa de Cintia Ramírez a seguir trabajando, por más que bueno fuera de horario, fuera de lo que es casa de gobierno si se quiere, y que bueno, en este contexto de combatir la pandemia, ellos estaban trabajando, entonces no violaron el aislamiento social preventivo y obligatorio. Anto,
Gracias. Es una descripción de cómo funciona la justicia. Casos que han quedado todavía con sed de justicia y otros casos como la justicia en San Luis a causa de este disparador que bien traía Antonella Rodríguez, nuestra compañera, viendo cómo actúa el Ministerio Público Fiscal y la celeridad a veces según los apellidos. Cuesta no emitir un juicio de valor, pero ustedes que están del otro lado pueden sacar sus propias conclusiones. Pausa y ya volvemos en Más Noticias, edición central. Uno de los temas que ha conmocionado a toda la República Argentina y en la costa atlántica tiene que ver con el caso Tomás Tello. ¿Hay novedades, Santo? Exactamente. Una de las novedades de las últimas horas, Emi, tiene que ver con que liberaron a los 2 menores que estaban implicados en el hecho. Hecho que sucedió en las primeras horas del 2024 en Santa Teresita. La medida que tomó la justicia tiene que ver con que identificaron a las personas y aparentemente estos menores no estuvieron en el lugar del hecho. Uno de ellos había dicho que no participó de la agresión. Sin embargo, van a seguir vinculados a la causa que está investigada por supuesto por un homicidio. Son 11 las personas que están implicadas y esa fue una de las últimas medidas que adoptó la justicia. Bueno, y después en el ámbito provincial, situaciones que tienen que ver con esto de alterar la paz de cada día, ¿no? Exactamente, uno de los hechos delictivos que se produjo en las últimas horas en la localidad de La Florida, en un barrio privado donde sustrajeron 2 motos de competición, motos que estaban valuadas en $15.000 cada una. Bueno, los propietarios, la familia propietaria apeló a las redes sociales. Estamos hablando de un barrio privado, digo. Exactamente, un barrio con cámaras de seguridad donde, bueno, en uno de los sectores quedó registrado cuando se escapaban los delincuentes en estas 2 motos. Apelaron a las redes sociales y también, bueno, a la gente, a los vecinos, para poder recuperar estas pertenencias porque, bueno, por supuesto que es un robo millonario y, bueno, buscan dar con paradero, con información certera. La familia ofrece recompensas y que también ante cualquier novedad pueden comunicarse con las fuerzas de seguridad provinciales. Y hablando de delincuencia, nos vamos a trasladar a Santa Fe. Santa Fe que viene siendo noticia por diferentes hechos de violencia vinculados al narcotráfico. Bueno, se conocieron en las últimas horas las amenazas que recibió el gobernador Maximiliano Puyaro, la medida que tomó de, bueno, sacar a su familia y también que justamente todo apunta a una persona que está detenida en la provincia de Buenos Aires, un narco. Hablamos mucho de los narcos en San Luis. Exacto. Bueno, justamente es quien habría pagado 100.000 pesos para que amenazaran al gobernador de Santa Fe. También se estuvo pronunciando en las últimas horas el gobernador Claudio Poggi, solidarizándose con estos hechos y con estas amenazas que recibió. Y en línea con esto, la determinación que tomó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que busca aislar en las cárceles federales a todos aquellos presos que se consideren de alto riesgo. Buscan avanzar en las investigaciones y que en este lapso ellos no puedan tener contacto con otras personas. Bueno, un informe completísimo, ¿no? Y sobre todo una ciudad preciosa como es Rosario, lamentablemente hoy por hoy vinculada y tomada a veces también por el narcotráfico. Puyaro no fue tan explícito en comentar cómo fue la amenaza, simplemente dijo que era algo relacionado a su hijo y al tráfico de órganos. Debe haber sido tan desagradable esa amenaza que ni siquiera la reprodujo, ¿no? Exactamente, bueno, y son muchos los hechos de violencia y de este tipo vinculados al narcotráfico los que se producen en Santa Fe. Las amenazas contra Puyaro son concretamente por las medidas que ha estado implementando desde que asumió para combatir el narcotráfico y que también tiene como escenario el servicio penitenciario. Anto Camargo, gracias. Nos reencontramos la próxima. Listo, toda la información también de lo que acontece aquí en la